Al principio del segundo volumen de El mundo como voluntad y representación, Arthur Schopenhauer incluye una cita de Séneca. Quien limite el pensamiento a sus contemporáneos, solo influirá en unos pocos. Schopenhauer influiría después mucho en Richard Wagner, Nietzsche, Freud, Einstein y Wittgenstein, pero durante la mayor parte de su vida fue un estudioso independiente poco reconocido. El gran filósofo de fama de sus días era Hegel, a quien el cascarrabias de Schopenhauer desprecia, a él y sus ideas. El mensaje que confirma la cita anterior es el siguiente. No te guíes por filosofías como la de Hegel, que hoy puede parecer verdadera pero que con el tiempo quedará desacreditada. En su lugar, te doy una visión del mundo que es a la vez verdadera y eterna. Es de destacar que Schopenhauer escribió El mundo como voluntad y representación con menos de 30 años. En 1844, publicó una versión ampliada, 2 veces más extensa que la original, y siguió retocando el libro durante toda su vida, aunque las ideas básicas siguieron siendo las mismas. Decía sin tapujos a sus lectores que leyeran 2 veces el libro, señalando: lo que ha de enseñar es un único pensamiento. Pero, pese a todos mis esfuerzos, no he sido capaz de encontrar una forma más breve de impartir ese pensamiento que la totalidad de este libro. Aunque muy influido por Platón y Kant, lo que distinguía a Schopenhauer de los filósofos occidentales era su profundo conocimiento de los antiguos textos hindúes y budistas, y su pensamiento tiende un valioso puente temprano entre Oriente y Occidente. Fue un escritor brillante que hacía sus ideas inteligibles para el lector no académico, y su libro, casi 200 años después de su publicación, sigue siendo accesible y de una riqueza gratificante, con una mezcla de rigor académico e ideas personales sobre el mundo. La representación y la realidad. Para entender a Schopenhauer, hay que volver antes a Kant, quien pensaba que existe el mundo de los fenómenos que podemos percibir con los sentidos, y después están las cosas en sí mismas, que tienen una realidad eterna con existencia independiente de nuestra percepción. Dado que estamos limitados a nuestros sentidos, nunca podemos conocer realmente este mundo en sí mismo. Schopenhauer lo aceptaba, pero pensaba que mediante la razón podemos desentrañar la verdadera realidad, el noúmeno. A diferencia de nuestro variopinto mundo de muchas cosas y muchas percepciones, el noúmeno debe poseer unidad y estar más allá del espacio y el tiempo. Lo que consideramos real, dice Schopenhauer, de hecho no es más que una mera representación o proyección de la mente. En una completa inversión del sentido común, el mundo que apenas sugerimos tiene una realidad permanente y, lógicamente, el mundo fenomenal, condicional o figurativo, el mundo real, carece de cualquier realidad permanente o sustancia, porque todo lo que hay en él o muere o cambia de forma. Sin embargo, Schopenhauer mantiene que el mundo fenomenal no es el caos, sino que funciona de acuerdo con la razón suficiente, o las leyes de causa y efecto. Si admitimos que vivimos en un mundo de causalidad, tiene perfecto sentido, aunque sea un mundo que haya proyectado nuestra mente. De hecho, el principio de razón suficiente es el que impide que un mundo de representación sea una ilusión irremediable. Incluso las leyes del tiempo y el espacio forman parte del mundo condicional, señala, y no tienen en sí mismas una verdad eterna, no son cosas en sí mismas, sino simplemente una buena forma de explicar los fenómenos del tiempo y el espacio. El tiempo realmente no existe, sino que nos lo parece a los observadores, que tenemos que construir un mundo de representación en las dimensiones de espacio y tiempo. Para Schopenhauer, la idea kantiana de cosas en sí mismas es muy parecida a las formas de Platón, expresadas en la alegoría de la caverna. Todo lo del tiempo y el espacio es relativo. Es decir, un momento en el tiempo solo tiene realidad en relación con el momento que lo precede o sucede. En el espacio, un objeto solo tiene realidad en relación con otro. De la tradición occidental, Schopenhauer invoca la observación de Heráclito de que las cosas fluyen eternamente y no tienen una realidad fija, y de la oriental toma el concepto hindú de Maya, el de que el mundo es simplemente una proyección o un sueño,
completamente susceptible de la falsa interpretación del observador. No solo el espacio, o el mundo de los objetos, es una representación de quien lo ve, también lo es el tiempo. En una crítica indirecta a su enemigo acérrimo Hegel, Schopenhauer sostiene que la historia no es la exposición objetiva de lo que ocurrió, ni un proceso que conduzca a una determinada meta, sino sencillamente un relato contado desde la perspectiva de quien la percibe. El pasado y el futuro son tan irreales y vacuos como cualquier sueño. La voluntad de Schopenhauer. Para Schopenhauer, la voluntad es el ser más recóndito del mundo fenomenal, y se manifiesta como una especie de lucha ciega y sin propósito, una voluntad de vida. En lugar del sentido tradicional del término de disposición consciente, la voluntad se entiende mejor como una especie de fuerza que constantemente busca materializarse. Explica no solo los esfuerzos de los humanos, sino la fuerza vital de los animales, las plantas e incluso del mundo inanimado. En Parerga y Paralipómena, analiza la cuestión del libre albedrío, y dice: subjetivamente, toda persona cree que solo hace lo que quiere. Pero esto solo significa que sus actos son la pura manifestación de su exclusiva esencia. Lo que queremos no es más que la expresión de lo que somos, nuestro carácter, y no podemos realizar ningún acto que no sea coherente con ese carácter. No escogemos libremente nuestros motivos, y por lo tanto no se puede decir que tengamos libre albedrío. A la persona común, la conciencia la mantiene siempre trabajando incondicional y activamente, de acuerdo con el propósito de su voluntad. Esta es la vida de casi todos los hombres. Es fácil ver la influencia de Schopenhauer en Freud, para quien los seres humanos son criaturas empujadas por necesidades subconscientes. La idea del ego de Freud se parece claramente a la voluntad de Schopenhauer. ¿Se puede trascender de la voluntad? La mayoría de los filósofos entienden esta fuerza vital o voluntad en términos neutros o positivos. En cambio, Schopenhauer la ve como una fuerza negativa que hay que superar si se quiere llegar a algún sitio. Observa que la gran intensidad de la voluntad provoca un sufrimiento inevitable, porque toda voluntad nace de la necesidad. La persona buena y sabia se identifica con lo amorfo y lo verdadero, y se considera una simple expresión corpórea de la sustancia espiritual atemporal. En cambio, la persona inculta o mala se identifica por completo con su cuerpo y su voluntad. Esta persona cree plenamente en su soberanía como individuo, y todo y todos los demás tienen menor importancia. Pero la conciencia individual es menos importante que la voluntad general que lo mueve todo y a todos, de modo que la excesiva creencia en uno mismo implica una vida de ilusión, sin percibir nunca que el mundo fenomenal no es más que una gran construcción, detrás de la cual hay algo real. De esta forma, esa persona ve no la naturaleza interior de las cosas, que es una, sino sus fenómenos como separados, despegados, innumerables, muy distintos y desde luego opuestos. Esa persona tiende a ver las cosas como opuestos, hace juicios categóricos continuamente y busca el placer para evitar el dolor, sin darse cuenta de que tal pretensión, de hecho, provoca dolor. Al final, puede llegar a entender que el principio por el que se rige es la fuente de su terror. Quienes perciben el mundo de forma menos despegada pueden hallar el camino a la libertad. Comprendemos que lo que hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos. Solo en el momento en que entendemos que no existe un yo, y así lo reflejan nuestros actos, nos liberamos de verdad del ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, y del aprisionamiento entre los límites del tiempo, el espacio y la causalidad. La persona sabia ve lo bueno y lo malo, el placer y el dolor como meros fenómenos, diversas manifestaciones de la unicidad. Sabe que la negación de su propia voluntad, o ego, y el percatarse de que no está separada de los demás conducen a la paz. Los medios de trascender. Para Schopenhauer, trascender del yo es la clave para trascender de la voluntad, y la manera evidente de hacerlo es mediante la vida ascética o monástica, con la que la persona puede alejarse de las fuerzas brutas de la voluntad, el deseo y el cuerpo. Pero, afortunadamente, hay otro camino que discurre por la experiencia de la naturaleza del arte.
El estado humano natural de la mente es el razonamiento, análisis o evaluación constantes, pero es posible emplear toda la mente en el momento presente. Al contemplar un paisaje, por ejemplo, nos podemos perder en el objeto, de forma que olvidamos nuestra individualidad o voluntad, y pasamos a existir como sujeto puro, como un espejo claro del objeto, y así ya no podemos separar al que percibe de la percepción, sino que ambos se han convertido en uno. Lo que queda, dice Schopenhauer, no es simplemente un objeto que existe en relación con otros objetos, sino la propia idea de la cosa, su forma eterna. El que ve, perdido como está en verla, deja de ser un individuo y se unifica con la idea. De repente, el mundo parece más claro y significativo, porque hemos traspasado las apariencias evidentes y hemos penetrado en la esencia. El arte puede aislar una idea o una cosa fundamentales y, al mostrarla de una determinada forma, ilumina el todo, que está más allá de la razón o la causalidad. Por otro lado, la ciencia, al ocuparse solo del mundo fenomenal, es una búsqueda interminable que nunca nos puede satisfacer plenamente. Schopenhauer define el genio como la capacidad de permanecer en un estado de percepción pura, olvidando el yo individual y existiendo por un momento solo en estado de imaginación, contemplando las ideas atemporales del universo. Cuando, inevitablemente, regresamos a la experiencia de ser un yo individual, sentimos comprensión por todo lo vivo. Este sentimiento hacia los demás es un medio para permanecer más allá del alcance de la voluntad o el ego, porque en una vida de compasión apenas tenemos tiempo de preocuparnos por nosotros mismos. El existencialismo de Schopenhauer. En un momento en que los misioneros europeos se dispersaban por toda Asia para convertir a sus pueblos al cristianismo, el mundo como voluntad y representación, mostraba la conocida profecía de Schopenhauer de que tales esfuerzos serían tan efectivos como disparar contra un acantilado. Lo que ocurriría, decía, sería todo lo contrario, la sabiduría oriental rebotaría hacia Europa para producir un cambio fundamental en nuestro conocimiento y pensamiento. Tenía razón. Aunque el cristianismo haya arraigado en el subcontinente más de lo que él preveía, la religión y el misticismo orientales han tenido un impacto grande y cada vez mayor en Occidente, en particular las ideas del todo, en comparación con la visión en categorías y atomizada de la mente occidental. La idea que se suele tener de Schopenhauer es que fue el supremo pesimista. Dado que la voluntad no tiene ninguna meta positiva, es evidente que la experiencia humana ha de ser, en el mejor de los casos, la de un desafío constante, o, en el peor, la de un dolor sin sentido. Schopenhauer no intentó simular que el mundo y las motivaciones de las personas fueran algo que no fuesen, lo cual impresionó a escritores pesimistas como Joseph Conrad e Iván Turgenev y a los existencialistas. Sin embargo, la conclusión de Schopenhauer no es en absoluto negra ni pesimista, sino más bien esperanzadora: nuestra dependencia del mundo de los fenómenos, el mundo real, como fuente de la verdad es lo único que siempre demuestra ser un doloroso callejón sin salida. Aunque somos seres que existen en el tiempo y el espacio, paradójicamente solo nos liberamos al mudarnos más allá de estos constructos. En conclusión, para el filósofo la persona avanzada intenta vivir menos de acuerdo con los apremios ciegos de su voluntad, o ego, y más en sintonía con todo lo que sea eterno y trascienda del yo. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.